Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un arrancador estrella triángulo de la forma más clásica, más frecuente que te vas a encontrar, en el que te lo vas a encontrar en la industria. Se trata de un arrancador estrella triángulo temporizado. El paso de estrella a triángulo lo va a controlar un temporizador a la conexión. De tal manera que el operario simplemente accionando el pulsador de marcha activará el sistema automáticamente. Bueno amigos, vamos a ver una demostración de funcionamiento global y después pasamos a explicar un poquito más pormenorizado nuestro circuito, tanto el de potencia como el de maniobra. Aquí tenemos nuestra botonera, compuesta simplemente por un pulsador de paro y un pulsador de marcha. Accionando el pulsador de marcha, ya vemos aquí cómo entra en primer lugar estrella y el contactor de línea. Y nuestro motor inicia su giro. Pasado un tiempo, controlado por nuestro temporizador, se produce esta conmutación de estrella a triángulo. Y llegado a este punto, nuestro motor puede funcionar perfectamente. El ciclo de arranque podemos decir que ha concluido. Vamos a verlo una vez más. Accionando este pulsador, todo el sistema se detiene. Vamos a verlo. Marcha. Entra el contactor de línea y el contactor de estrella. Pasado un tiempo, conmuta hacia el triángulo y en este punto nuestro motor ya alcanza las características de régimen, tensión de régimen, etc. Accionando nuestro pulsador de paro, detenemos el circuito. Nos vamos a detener un momento en el circuito de potencia. Es un poco peculiar. Como ves, dispone de tres contactores: contactor línea, contactor triángulo y contactor estrella. La base de este sistema consiste en arrancar un motor trifásico como este que tenemos aquí, que está constituido para una tensión 400 voltios en triángulo, 690 en estrella, aplicándole una tensión de 400 voltios. Haciendo que en primer lugar arranque en la posición estrella. Eso significa a una tensión nominal de 690 voltios, aplicándole 400. Lo que se pretende para ello es limitar la intensidad o la sobreintensidad de arranque producida por estos motores, también llamado el pico de arranque. De tal manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, un motor trifásico que consume pues 35 amperios en régimen normal, en la arrancada, si dispusiésemos de un arranque directo, sin este artilugio, ¿verdad?, la intensidad de arranque podría llegar hasta los 90 amperios perfectamente. De esta manera, nuestro motor, con nuestro sistema arrancador estrella triángulo, llegará a 50 amperios en estrella.
y después quedará en 35 en triángulo, evitándole por lo tanto este pico de intensidad que puede superar perfectamente los 90 amperios. El circuito de potencia viene a simular, o sea, tenemos esta columna está destinada simplemente a alimentar nuestro motor con una red trifásica. Aquí lo vemos, las fases R, S, T, alimentada a 400 voltios. Y esta parte del circuito, que sale de aquí por la parte de abajo del motor, toda esta parte del circuito, es la que está destinada a simular, vamos a decir simular, porque no cambiamos las placas, porque en el interior del motor trifásico, en este caso, cuando se aplica el arrancador estrella triángulo, no ponemos placas, no ponemos aquellas plaquitas de conexión. Esta parte del circuito, decía, viene a simular el cambio de placas que suponen la conexión triángulo y la conexión estrella. En un primer momento, como ves, arrancamos en estrella, se activa el contactor línea y el contactor estrella, con lo cual esto viene a simular que estas fases, estos finales de bobina, que ves aquí, están circuitados. Esto significa la conexión estrella. El motor arranca a una, como ya te hemos explicado, a una tensión nominal muy inferior a la suya, porque su tensión nominal en este caso sería 690 voltios y le estamos aplicando 400. Con esto lo que pretendemos es simplemente limitar la intensidad, que la intensidad no se dispare. Una vez que nuestro motor alcanza una cierta velocidad, pasado un tiempo, hacemos esta conmutación, entra el contactor triángulo y lo que realizamos, si te fijas un poquito, es juntar, unir, conectar en la fase de arriba con la de abajo. Esto significa esta bobina, este extremo de bobina con este otro, este extremo de bobina con este otro y este con este otro. Eso significa la conexión triángulo, donde nuestro motor ya funcionaría a la tensión nominal de la línea, 400 voltios. 400 voltios que tiene la línea, 400 voltios que funcionaría nuestro motor. En el tema de la maniobra, pues este montaje siempre ha estado considerado como muy dificultoso por los estudiantes. No es así, simplemente se trata de un conmutador. Vamos a verlo. Aquí tenemos esta columna. Esta columna está simplemente interrumpida, como ves, por un pulsador de marcha. Pulsador normalmente abierto. De este pulsador, aquí produce una derivación que va directamente sin ninguna restricción a un contactor de línea. Al contactor de línea que activará este contactor, precisamente, en el circuito de potencia. Al cerrar este pulsador, la corriente podrá circular perfectamente, sin ninguna limitación ni restricción, hacia el contactor estrella, que lo activará, y hacia el contactor línea, que también quedará activado. No así en el contactor triángulo, en el que tiene aquí una limitación
que es este contacto normalmente abierto y los contactos del temporizador que no le dejan alimentarse. Este contacto tiene por objeto dejar sin tensión la bobina del temporizador una vez que haya realizado su función. En los contactores modernos este contacto pues no es necesario, no es imprescindible, pero en los temporizadores clásicos más antiguos era recomendable, era imprescindible que quedasen sin tensión una vez realizasen su temporización. Aquí ya te lo dejo a tu libre albedrío. Si deseas anularlo, simplemente lo puedes anular. Y si lo quieres dejar, no le va a perjudicar para nada al temporizador que una vez haya terminado su trabajo quede en su posición de reposo. De tal manera que una vez que accionamos este pulsador, como te he dicho, se activa de inmediato nuestro contactor de línea y nuestro contactor de estrella. Vamos a verlo y te lo voy explicando mientras tanto. Cerramos y aquí se produce, aquí tenemos este rearme. Este rearme es del contactor de línea y nos garantiza perfectamente el suministro. Vale. Mientras que te estoy explicando esto, ha transcurrido el tiempo y se ha accionado estos contactos, que es uno cerrado y uno abierto de nuestro amigo el temporizador a la conexión, con retardo a la conexión. Al accionar este contacto, la corriente pasa directamente al triángulo. Lo primero que hace es que al accionar deja sin tensión a la estrella. Alimenta el triángulo y este bloqueo magnético del triángulo lo que hace es impedir que cuando nuestro contacto del temporizador vuelva a su posición de reposo, impide claramente que la estrella sea activada de nuevo. Vamos a ver un momento, vamos a ver el paro. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a ver qué ocurre. En el momento en el que estos dos contactos vienen a representar el llamado bloqueo magnético, de tal manera que impiden que entre la estrella o bien el triángulo si está la estrella. Estos dos contactos son muy importantes porque aseguran en esta conmutación, aseguran perfectamente que no va a entrar el triángulo si la estrella no ha sido desactivada totalmente. A propósito de este contacto, tengo una anécdota personal que contarte. En el primer montaje que hice arrancado estrella triángulo, hace algunos años, primer montaje que hice de forma profesional, pues se me olvidó instalar este contacto. No instalé este contacto aquí y simplemente alimenté directamente hacia la bobina. Cuando llegó el momento de la puesta en marcha, pues lo que ocurrió es que producía un cortocircuito perfectamente cuando entraba la estrella, cuando entraba el triángulo. La estrella entraba perfectamente, pero cuando se activaba el triángulo, la estrella
no se había desactivado totalmente. No le daba tiempo a desactivarse. Esto conmutaba, pero el triángulo entraba tan rápido que no le daba tiempo a la estrella a desactivarse. Y esto producía un cortocircuito. Por suerte, lo que hice es examinar el esquema, y de ahí la importancia de los esquemas. Revisando el esquema, porque no sabía dónde mirar, me di cuenta de esta circunstancia y para corroborarla, recuerdo que desconecté estos puentes de la estrella y aquí le puse un comprobador tipo antiguo que tenía unos LEDs que se encendían. Y claro, había un poquito de oscuridad y efectivamente, cuando pasaba al triángulo, estos LED se encendían. Durante un segundo o menos de un segundo, es más que suficiente para producir un cortocircuito que disparaba el interruptor general. O sea que aprender de la experiencia, amigos, este contacto es muy, muy importante porque asegura que no se va a activar el triángulo si no está totalmente desactivada la estrella. Por lo demás, como te he comentado, este contacto ya lo dejo a tu criterio. Una vez más, aquí tenemos la estrella, la línea y nuestro temporizador que cuenta el tiempo. Una vez que el tiempo cuenta, como ves, aquí está abierto. Este es del triángulo. Una vez pasado el tiempo, conmuta, cierra aquí por la acción de nuestro triángulo. Este señor cae por la acción de la estrella al cortar aquí y queda esta columna alimentando el triángulo, el contactor triángulo. Nuestro temporizador queda sin tensión, por lo tanto, perfecto. Y nuestra nuestra línea, que queda pues alimentada, no sufre queda alimentada por nuestro contacto, por nuestro rearme. Debo advertirte que este no es el único circuito de arrancador estrella-triángulo de maniobra. Los de potencia tienen menos margen. El de potencia siempre te encontrarás con un circuito igual que este, por no decir idéntico. Con alguna variación, pero el mismo. Sin embargo, el circuito de maniobra puede sufrir variaciones. Hay muchos circuitos de maniobra que realizan esta conmutación. Aquí te vamos a presentar algunos de ellos y tú luego pues vas escogiendo el que más te interese. Aquí tenemos a nuestro amigo también el relé térmico, que en algunos circuitos nos olvidamos de él, pero él trabaja perfectamente velando por la seguridad de nuestro motor. Como sabes, el relé térmico controla la intensidad de cada una de las fases, la controla en la potencia. Y si hay una fase que supera la intensidad que él tiene prefijada, o bien hay una diferencia de consumo entre una fase y otra, apreciable, inmediatamente da la voz de alarma y dispara en la maniobra. Lo vemos aquí perfectamente. Es en el circuito de maniobra donde actúa nuestro amigo el relé térmico. Y aquí lo tenemos señalizado, ¿verdad?, con piloto que indica avería térmica. Bueno, en este punto activamos el protocolo técnico, avisamos al servicio técnico. Esto debe ser pues algún problema en el equipo mecánico asociado. Nuestro motor ha sufrido un bloqueo, etc. Una vez solucionado, se puede reactivar, como ves, el relé térmico. ¿Y qué ocurre? Pues mira, en principio no ocurre nada. No funciona, el motor no funciona de una manera espontánea.
debemos ser nosotros, con nuestra voluntad, cuando todo esté correcto, cuando creamos oportuno, que accionemos nuevamente el pulsador de marcha para que el ciclo se inicie. Esto es muy importante, es una seguridad adicional. También actúa así este circuito en un caso de que haya un fallo en el suministro. Un fallo en el suministro momentáneo, por ejemplo, de unos segundos, pues de unos segundos o de unas horas. El suministro puede volver de una manera intempestiva, de una manera sin avisar, y no puede coger a los operarios ni manejando el equipo mecánico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es un sistema adicional de seguridad que proporcionan los contactores manejado por pulsadores. De no tener este sistema de seguridad, habría que incorporarlo. La norma del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión número 47 ya indica que se deben dotar de los equipos de automatismos, se deben dotar de sistemas de falta de corriente para que no actúen de una manera sin avisar, de una manera intempestiva, los sistemas cuando la corriente es restablecida. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, espero que lo hayas entendido. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, puedes hacerla perfectamente en el cajón de los comentarios, que como sabes yo estaré encantado de atenderte. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.